Buena semana para todos, aquí te voy, Shabatot. Estamos nuevamente en nuestra reflexión sagrada de Hakadosh, Besat Hashem. Hoy ya estudiamos la Parashá Metzorá. Hoy es 13 del mes de Nisan, Besat Hashem. Estamos próximos a Pesach, Brit Hashem. Y estamos ya a 21 del mes 4, Besat Hashem. El 24, año 5784, Brit Hashem. Bueno, muy bien. Vamos a nuestra reflexión de hoy. La Parashá Metzorá nos habla acerca de la ley del Metzorá y su purificación. Solo leemos el primer versículo, dice, habló Hashem Moshe diciendo, esta es la ley del Metzorá, el día de su purificación. Será traído al Cohen, saldrá el Cohen hacia afuera del campamento y verá al Cohen y si aquí que se ha curado de la dolencia del Tzahara, del Metzorá, ordenará al Cohen, tomará en aras de la persona, hacer purificar 2 aves vivas, puras, madera de cedro, hilo, carmesí y sopo, ordenará al Cohen, y será degollada una de las aves en una vasija de barro sobre aguas vivas, y respecto del ave viva, la tomará junto a la madera de cedro, hilo carmesí, el hisopo, y lo sumergirá junto con el ave viva en la sangre del ave degollada sobre el agua viva. Ok. Y aquí hay toda una serie de instrucciones acerca de cómo era el proceso de purificación de la persona afectada por Tzara. Ya dijimos, Besat Hashem, que Tzara era una, vamos a decirlo así, una afección, una enfermedad, pero era de tipo espiritual, no era de tipo físico. Hoy en día no tenemos estas situaciones, pero los sabios, ¿qué nos enseñan? Por, primero que todo, tenía que ser con 2 aves, 2 pájaros, 2 aves. ¿Por qué? Era un asunto de rectificación acerca del habla. El, las aves pican aquí, pican allá, ¿cómo se dice? Digamos, parlotean, o ellas, em, sí, cantan aquí, cantan allá, parlotean aquí, allá, y representaba la rectificación por la cual le había dado Sará, que tenía que ver con hablar mal, hablar mal. Por lo tanto, era una oportunidad para reflexionar de la persona. El, la Sará era un proceso que podía darse en la casa, en los utensilios o en la persona. Y en el día de la purificación, la persona debía reflexionar sobre sus actos, o desde antes debía reflexionar sobre sus actos para poder venir y a través de su teshuvá y el acto que todo tenía una pedagogía muy, eh, que tenía que llegar a la conciencia de la persona, Dios lo curaba. Ahora, dicen nuestros sabios que eso se debía a la arrogancia de la persona. Por lo tanto, el pecador, o la persona, debía purificarse de su defecto moral, corregir su defecto moral que lo llevó a obrar mal. La causa, dicen nuestros sabios, eran los chismes y las calumnias, como ya dijimos. Así es, no me farsin. Por lo tanto, se castigaba con tzara. Y lo que impulsaba esta tzara, cuál era el defecto moral que tenía, era la altivez, debido a que despreciaba o incubaba desprecios por los demás, provocando que la persona hable de ellos con crueldad. Ahora, existen 3 emociones que conllevan a la ira. Una de ellas es el desprecio o el menosprecio, la ira, y esto genera una agresividad hacia las demás personas. La ira, el desprecio y el asco. Una persona dice, oh, esta persona me da asco. Es un rechazo muy profundo que una persona puede efectuar sobre otra. Todo esto lleva a una agresividad. Y esa agresividad puede ser verbal o puede ser física. Por lo tanto, el Metzorá, el que estaba infectado con Sara, debía reflexionar en esas actitudes. Ahora, el, nosotros tenemos que mirar que hoy en día no tenemos esta situación porque no tenemos templo y no tenemos cómo hacer la purificación. Pero es claro que el Baal Shem Tov nos dice que todo mensaje que escuchamos, vemos en la vida, tenemos que reflexionar sobre él. Y nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo es nuestro hablar, cómo es nuestra moralidad frente a los demás.
Dicen nuestros sabios, si no me equivoco, está en el Tratado de Sanedrín, eh, hay una discusión de los sabios de cómo nos salvamos de la época del dolor de Moshiach, de los dolores del parto de Moshiach, de la época antes de la venida de Moshiach. ¿Cómo nos salvamos de esa situación difícil? Él dice, haciendo favores, haciendo gesed, ayudándonos unos a otros. O sea, esto genera la hermandad, la unidad, la familiaridad, la unidad. Para ello, para poder desarrollarlo, tengo que quitar malas actitudes, tengo que quitar eh, estos defectos o deficiencias morales que llevan a una persona a que no pueda convivir con otras personas. Por lo tanto, hoy hablamos un hidush que Hakadosh Baruj Hu nos dio a hacer con el estudio. Rabbi Nachman nos dice que la mayor grandeza realmente es que somos nada. Esa es la mayor grandeza, que somos nada. Ahora, esto no se refiere a una baja estima. Nada es una realidad en la cual es muy intrínseca en nosotros o es una realidad muy profunda de la esencia de nosotros, es que en verdad somos nada. Todo lo que podemos hacer o no hacer, todo lo que desarrollamos en la vida, inclusive el Mealbe dice, nadie tiene la capacidad ni siquiera de producir dinero, si no es porque Hakadosh Baruj Hu se lo permite. Y le otorga la inteligencia, las capacidades, etcétera, etcétera. Si no, nadie podría producir y ganar un peso. Por lo tanto, todo es de Hakadosh Baruj Hu. En ese sentido, somos nada. Si algún día Hakadosh Baruj Hu le quitase a alguien la inteligencia, le quitase las habilidades, le quitase las capacidades, le quitase lo que le ha rodeado, ¿qué queda la persona? Queda nada, realmente. Eso es una jascapa interna. Por lo tanto, no somos más que otro, pero sí tenemos más que otro. ¿Para qué? Para poder utilizar ese más, ese valor agregado por cuanto hemos trabajado y Dios nos lo ha otorgado, para poder hacer las voluntades a Kadosh Baruj Hu. Entonces, la persona que es médica puede ayudar a otra a raíz del conocimiento que Dios le ha dado y la habilidad que le da para poder curar a otra persona. El que tiene un consejo, que lo explique. El que tiene dinero, que aporte. De hecho, en el Zohar de la Parashá Metzorah, habla de lo más importante de la Torah y es cómo se sostiene la Torah. Bienaventurados son aquellos que sostienen la Torah. Y habla de aquellas personas que aportan para los que son estudiosos de Torah. Porque ¿cómo mejoramos nuestras actitudes? Vamos a colocar un ejemplo poniendo un punto aparte. En cierta población, la gente se enferma, la gente tiene afecciones, entonces van al centro de salud y está el personal de salud que les ayuda y entonces salen bien. Entonces aplaudimos porque hay un centro de salud. Hay un centro de estudio donde la gente se capacita y entonces hace prosperar la sociedad. Pues, ¿qué es lo que hace que el ser humano pueda mantenerse? La Torah. La Torah. Como la Torah es lo que sostiene el mundo y sostiene todo. Bienaventurados y bellos son los pies de aquellos que anuncian la paz, aquellos que anuncian la Torah sagrada. Ahora, para que una persona de tzara se cure, tenía que haber una reflexión. Ahora, ¿por qué venía esa reflexión? Acerca de la enseñanza de Torah que le había dado el maestro o que le había enseñado el rabino. Entonces él podía reflexionar y entonces podía curarse de la tzara. ¿Cuántas personas hoy en día? Recordemos que hoy en día no se aplica la tzara en nuestro tiempo, pero ¿cuántas personas hoy en día sí tienen muchas veces el alma enferma? Y a través de un consejo sabio pudieron entender, oh, ya sé en que me equivoco. Entonces reflexionar, hacer teshuvah. ¿Por qué podemos hacer teshuvah? Por causa de la enseñanza de la Torah. Si no tuviéramos la Torah, ¿cómo podríamos reflexionar? ¿En qué reflexionaríamos? Si no hay quien enseñe medicina, ¿cómo se harán los médicos? Si no hay alguien que le enseñe. Por lo tanto, intrínsecamente nos está diciendo esta parasha que realmente la Torah es lo que viene a curar nuestra vida.
Por eso dice que los elementos que utilizaban para poder curar al afectado de Tzara no eran las dos aves. Tenía que ser aves kasher y tenía también que haber agua viva, dicen. El ave degollada sobre el agua viva y salpicará sangre la persona, y salpicará sobre la persona a ser purificada, se hará 7 veces, purificar y dejará el ave viva en el campo abierto y sumergirá a la persona y que ésta siendo purificada, los vestimentas y los con cabello y sumergirá agua purificándose. Y aquí nos trae el elemento del agua. Comparan que la Torá se compara al agua viva. La pregunta es, ¿alguien ha visto un agua viva o muerta? Cuando vemos que en un lugar no hay vida, no hay ni siquiera peces, nada, es agua muerta, agua tal vez en descomposiciones, con muchas descomposiciones ahí. Pero agua viva es la que podemos tomar, es la que podemos utilizar. Representa la Torah en nuestras vidas. Por lo tanto, primero, el afectado de Tzara nos lleva a que reflexionemos sobre nuestra vida. Al reflexionar nuestra vida, cambia la conducta. Al cambiar la conducta, cambia la convivencia. Entonces viene paz a la familia, a la sociedad, al lugar, etcétera, etcétera. Pero todo eso se puede dar porque hay una Torah que se enseñó. Hay una Torah que se enseña. El ejemplo, para compararlo, valiendo las diferencias, existe la persona sana porque hay un médico atendiendo. Hay un médico atendiendo porque fue y estudió la medicina, porque alguien le enseñó medicina y porque pudo hacer. Por lo tanto, detrás de toda la sanación está la reflexión de la Torah. Por eso el Zohar trae, si no me equivoco, en Torah 58b, me parece que es la cita del Zohar, trae acerca de aquellos, dichosos son aquellos que sostienen la Torah. O sea, específicamente dice ese Zohar, aquellos que dan para que la Torah se siga dando. Besat Hashem, cada día nosotros reflexionemos. Y entonces la reflexión va a traer un beneficio impresionante a nuestra vida. Pero sepamos que pudimos reflexionar porque aprendí Torah, porque alguien me dio el consejo correcto, porque tenemos maestros que nos enseñan, porque tenemos una Torah que fluye como agua viva. Así que no te olvides del pozo que bebiste para que no le tires piedras a ese pozo que bebiste. No le tires piedras al pozo que bebiste. Sepamos que sí, rico, puedo reflexionar, mi vida ha cambiado, etcétera, etcétera. Recordemos que es la Torah que sigue fluyendo, por la cual la medicina que tomamos, y entonces pudimos reflexionar. No es que tomamos de la medicina y nos olvidamos. Hay que mantenerla. ¿Cuántos lugares la gente se ha beneficiado, por ejemplo, de un río y terminan dañando el propio río en el cual se han beneficiado? Por eso Moshe Rabbeinu, cuando fue a las plagas de Egipto, hubo una plaga que él no pudo o no ejecutó. ¿Por qué? No golpeó la tierra, porque en esa misma tierra Dios lo había levantado ahí en esa tierra. Era un acto de agradecimiento. Así que sepamos que si necesitamos reflexionar es por causa de la Torah. La Torah es lo más importante y la medicina más grande que tenemos en la vida. Es la voluntad misma de Hakadosh Baruj Hu. Es lo que nos permite cada día entender dónde estamos parados, por qué nos pasa y para qué nos pasa lo que nos pasa y poder reflexionar y seguir adelante en la vida. De esa manera podemos cambiar nuestras actitudes. No cambiamos nuestras actitudes simplemente con actitud mental. No cambiamos nuestras actitudes simplemente porque nos ponemos de acuerdo, hacemos acá o confiamos aquí, aquí, allá. Nuestra vida cambia por causa de la Torah. Nuestras actitudes cambian por causa de que entendemos por qué, para qué y qué tenemos que cambiar. Y la Torah es luz para nuestra vida, agua de vida, y es lo que nos permite a nosotros reflexionar y mejorar. Besat Hashem, si hay no buenas actitudes en nosotros, tenemos oportunidad para reflexionar y mejorar y cambiar. Hoy en día no existe la Sará de la época del templo, de la época en que la Torah nos habla, pero existe una especie también, enfermedad espiritual, que tiene que ver con las malas actitudes. La ira, la contienda, el odio, el desprecio,
el asco, todo esto, la arrogancia, el orgullo, son asuntos que debemos limpiar de nosotros. Si escuchamos el consejo correcto, si escuchamos la instrucción correcta que Hakadosh Baruj Hu nos da a través de los sabios, seguro que si lo anhelamos y queremos salir de esa situación espiritual que me está generando problemas en la vida, entonces vamos a cambiar porque Hakadosh Baruj Hu nos va a ayudar a cambiar. Como dice, si no me equivoco, la Gemara Tratado de Shabbat, todo el que quiere santificarse, del cielo le ayuda. Todo el que quiera mejorar, el cielo le va a ayudar para él. Así que podamos encontrar cada día el agua viva para tomar y podamos mejorar nuestra conducta todos los días y mejorar nuestro contexto. Porque eso es la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que tengamos bonita, hermosa semana, que tengamos un Pesach Kasher Sameach, Sat Hashem, con todo lo bueno, con todo lo mejor. Recordemos que es un mes de Geulah, un mes de salvaciones, Sat Hashem, que cada uno podamos salir de ese Mizraim, de ese estrechez mental, de esa estrechez, de esas no buenas actitudes que son esos paroton, esos situaciones que llevan a tener una conducta equivocada y a tener problemas. De hecho, la palabra paro es perra, significa boca mala. Y precisamente la Parashá Metzorá nos habla de no hablar mal. Y hablar mal de otra persona era por la altivez, por la arrogancia, por el desprecio que se sentía por esa persona. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona se siente más que ella. Yo soy más que usted. Yo valgo más que vos. Y realmente no valemos más que otros. No, no somos más que otros. Solo tenemos más que otros y por lo tanto más responsabilidad que otros. Y esa responsabilidad que dan importancia a la persona. Pero no es para despreciar a otros. Sí tenemos que rechazar el pecado, pero tenemos qué lástima que esta persona o qué situación, qué la ignorancia, cómo lleva a esta persona a esas situaciones. Yo puedo ayudar o no puedo ayudar. Si no puedo ayudar, entonces si esa persona ya se sentó en el mal, entonces que Dios tenga misericordia de él, porque tal vez ya es una situación muy difícil. Bueno, hay diferentes circunstancias, pero en general es que nosotros tenemos para poder hacer el propósito que Jacob Baruj nos puso en este mundo. Besat Hashem, besat Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem nos pide que tengan muy bonita semana. Chao, chao.